Buenos días, compañeros. Vamos a dar inicio a la clase para hacer la resolución de este filtro pi inductivo. Este filtro pi inductivo se llama así por la presentación en la que viene compuesta los elementos, ¿verdad? Aquí está, en forma de pi, más o menos. La variante que puede presentar este circuito es que en vez de esa inductancia se nos presenta una resistencia, lo que va a hacer que sea un filtro pi resistivo. ¿Qué hace esta inductancia aquí? Hace que provoca lo que es la caída de tensión en alterna. Sabemos que un filtro rectificador reduce la tensión en la componente alterna en su salida. Y esto que hace es filtrar las señales que se requiere y en realidad el rizado aquí va a ser mucho menor que el rizado en el rectificador. En el rectificador teníamos un rizado, por decir, 18, 48%, dependiendo del rectificador, claro. En nuestro filtro el rizado tiene que ser mucho menor, ¿no ves? Dependiendo de la señal que se quiere filtrar. Ahora, también vale aclarar que este es un filtro pasivo. Todos los filtros que hemos estudiado hasta ahorita son pasivos. ¿Por qué? Porque son compuestos por componentes pasivas, por elementos pasivos, ¿no ven? La resistencia, capacitor, inductancias. También hay lo que son los filtros activos, que son más con amplificadores operacionales. Ahora, vamos a hacer la resolución del ejercicio en base a nuestros dos datos, que tenemos el voltaje secundario del trafo, vale 110, y nuestra corriente de salida en la carga, que va a ser 1.5 amperios. Para hallar la resistencia RL, lo que vamos a hacer es aplicar ohm, ¿verdad? RL va a ser igual a voltaje en la salida sobre la corriente. De donde yo conozco la corriente, más no conozco el voltaje. Pero para eso voy a aplicar las fórmulas que anteriormente también ya habíamos aplicado en el tema de rectificadores. Que me dice que mi voltaje en la salida es igual a 2 veces el voltaje máximo sobre pi. ¿Por qué? ¿Por qué 2? ¿No? Porque aquí vamos a utilizar el doble de la frecuencia. Las otras fórmulas solamente dn sobre pi y así. Ya. Donde yo tengo voltaje máximo, yo no lo conozco, ¿verdad? Pero nuestro voltaje máximo va a ser igual al voltaje en un secundario por la raíz de 2. Por la raíz de 2. Y aplicando esto directamente en la fórmula, reemplazando, perdón, vamos a tener que nuestro voltaje en la salida va a ser igual a 2 veces el voltaje en el secundario por la raíz de 2 sobre pi. Sobre pi. Igual tengo que es 2, mi voltaje en el secundario es 110. 110 por la raíz de 2 sobre pi. Sobre pi. Y aquí yo obtengo un valor de 93.03 voltios. Ya conociendo este valor, yo puedo ir a hallar la resistencia, ¿verdad? Aquí. Vamos a reemplazar nuestro 93.03 voltios sobre mi corriente, que es 1.5. Listo. De donde yo obtengo la resistencia en RL igual a 66,023 ohmios. Ya tenemos nuestro primer resultado. Lo vamos a encontrar. Listo. Ahora tenemos que hallar lo que es los capacitores. Justamente para eso estamos resolviendo este ejercicio, para aplicar las condiciones para los capacitores. Capacitores. ¿Qué condiciones tengo que aplicar? Voy a aplicar esa condición. La impedancia va a ser igual a, la impedancia capacitiva va a ser igual a R sobre 10. Nuestra primera condición. La segunda condición que vamos a aplicar es la impedancia capacitiva del capacitor 2 va a ser igual a X, la impedancia inductiva, ¿verdad? También sobre 10. Y la otra condición es la X1 igual a la impedancia inductiva sobre 10. Para hallar lo que son nuestros tres valores, del capacitor 1, del capacitor 2 y de la inductancia. Ahora, yo sé
que el capacitor viene dado por 1 sobre, la impedancia del capacitor viene dado por 1 sobre el capacitor, ¿verdad? Ya, entonces vamos a poner eso. Va a estar en función de la frecuencia, por si acaso, que va a ser 1. Vamos a hacerlo así. X2 es igual a 1 sobre 2 omega XC, y perdón, C2. C2. Listo. ¿Por qué aquí 2? Justamente por eso, porque en realidad solamente sería omega C2, ¿verdad? La frecuencia por el capacitor. Por la este 2 es por la frecuencia. Al rato de hacer la gráfica, como esto se va a rectificar, y, perdón, se va a filtrar con una frecuencia menor o mayor, perdón. Entonces, por eso se aplica este 2 aquí en esta formulita. No hay que confundir. Solamente para este caso de filtros. Para los otros casos, no. De aquí vamos a obtener lo que es el capacitor 2. Ya tenemos esto. Lo que aquí nosotros podemos hacer es igualar, ¿verdad? Podemos igualar las ecuaciones. O directamente despejar. Vamos a despejar. Tengo que el capacitor 2 va a ser igual a 1 sobre 2 por la frecuencia por mi XC2. XC2. De donde yo sé que mi impedancia en el capacitor 2 va a ser igual a R. R ya hemos hallado, que es 66.023 sobre 10. Sobre 10. ¿Esto cuánto nos sale? A ver, 66.023 dividido entre 10. Me sale 6,60. Listo. Ahora yo puedo venir a reemplazar directamente eso aquí, ¿verdad? Esto es, ¿a cuánto vale omega? Omega. A 2pi por la frecuencia. Eso también hay que saber, ¿no ven? 2pi por la frecuencia. Vamos a venir a reemplazar eso aquí, que va a ser igual a 1 sobre 2 por 2pi. La frecuencia en nuestro sistema va a ser 50, ¿verdad? 50. Por 6.60 que hemos hallado. Y aquí tengo que mi capacitor 2 va a ser igual a ver, 2 pi por 50 por 6.60. Ya, me sale una capacidad de 241.07 microfaradios. Listo, ya tenemos lo que es el capacitor 2. También, si nos damos cuenta, el valor del capacitor 1 y del capacitor 2 van a ser iguales. Ahora vamos a ver por qué. Ya hemos hallado eso. Ahora, para el capacitor 1, lo propio, ¿verdad? Primero hallaremos lo que es, porque en función del capacitor 2, como vemos aquí, podemos hallar la inductancia. Y en función de la inductancia vamos a poder hallar lo que es el capacitor 1. Entonces, para eso hallaremos la inductancia. ¿Cómo es la inductancia, su impedancia? Vamos a tener que XL va a ser igual a omega L, ¿verdad? Pero como en el mismo caso, o sea, como el mismo caso, este 2 que habíamos puesto aquí por la frecuencia de nuestro circuito, aquí vamos a aplicar lo mismo. Listo. Ahora con esto nosotros podemos hallar. Vamos a tener que, utilizando la condición, ¿verdad? Si nos dice que XL va a ser, si nos dice aquí, tenemos que la impedancia del capacitor 2 es igual a la impedancia de la inductancia sobre 10. Nosotros de aquí podemos despejar lo que es la impedancia de la inducción. Entonces, por eso va a ser 10 por la impedancia del capacitor 2, directamente, ¿verdad? Vamos a venir a reemplazar, que va a ser 10. La impedancia del capacitor 2 hemos hallado.
es 6.60. 6.60. Y esto se va a hacer igual a 66.60. 66.60. Listo. Ahora nosotros vamos a poder venir aquí a despejar lo que es la inductancia. L igual a X, L sobre 2 por omega, ¿verdad? Que sería 2pi por la frecuencia, que es 50. Ya. Resolviendo todo esto, ya, vamos a tener que nuestra inductancia va a ser igual a, reemplacemos datos, va a ser 66.60 dividido entre 2 por 2pi por 50. Me sale 105.07. ¿En qué unidad está la inductancia? Henrios, ¿verdad? Entonces en este caso me ha salido milihenrios. Listo. Con eso ya tenemos hallado nuestro valor de la inductancia. Ahora, para hallar el valor de la capacidad de capacitancia 1, ya tenemos eso ahí. Nos vamos a la siguiente página. Tenemos que es XC1 igual a XL sobre 10. Vamos a ver. ¿Verdad? Aquí está. Vamos a ir a aplicar esto a este lado igual. Ahí. Ya. Y aquí vamos a poder despejar lo que es esta ecuación, ¿verdad? Vamos a poder despejar lo que es el capacitor 1. De donde yo voy a tener, vamos a reemplazar aquí también, XC1 será igual, ya, XC1 va a ser igual a XL, hemos hallado XL, 66.0, ¿cuánto era? 66, 66.60. 66.60 sobre 10. Y eso nos sale 6.66. 6.66. Ah, aquí me he equivocado. Esto va a ser 66.66 nada más, ¿no ves? 66.0. Ya, en realidad no va a afectar mucho, va a afectar unos cuantos decimales. Ya. 66.66. Y con esto yo voy a poder hallar la impedancia de capacitiva 1, que va a ser igual a 6.76. Voy a tener 0.66. O sea, se dan cuenta por el error de ese otro, solamente cambia algunas decimales. No, en realidad no va a afectar mucho. Eso también hay que considerar. Entonces yo voy a tener que mi capacitor 1 va a ser igual a 1 sobre 2 por 2pi listo. Por el valor que teníamos de la impedancia de X1, ¿verdad? Que nos sale, a ver, chico. Aquí hemos cometido un error, ¿verdad? Aquí vamos a borrar. 66, no es 6, es 66.60. Ahí nos hemos equivocado. Estaba saliendo medio raro. Vamos a anotar. 66. Ya. 66.60 dividido entre 10. ¿Cuánto va a ser esto? Va a ser 6.66, ¿verdad? 6.66. No sé, ya. 6.66. De donde yo voy a poder reemplazar aquí por X C1.
tengo 1 sobre 2 por 2pi por mi frecuencia por 6.66. Reemplazando estos valorcitos, vamos a tener que va a valer sobre 2 por pi por 50. 6 puntos. Listo, me sale 240. 240. 240 microfarados. Microfarados. Por el número de decimales, es por eso que como que nos falta un microfaradio, ¿no? Para que sea igual que capacitor 2. Si lo reemplazan bien, entonces con los valores y con los mientras mayor decimales, mayor precisión, obvio, les va a salir. Tienen que salir los dos valores de capacidad igual. Listo. Ya. Ya hemos hallado nuestros dos valores de capacitancia, hemos hallado nuestra inductancia. ¿Qué nos pide ya? Nos pide ya la ganancia de tensión. Ganancia de tensión es esto. Para eso vamos a utilizar esta formalita, que igual ya anteriormente se nos había dado, ¿verdad? Que va a ser 2 por la frecuencia por la capacidad. Listo. Reemplazando, tenemos nuestra corriente media es 1.5 por 2 veces la frecuencia por el capacitor 1. Nuestro capacitor, vamos a trabajar con el capacitor que hemos hallado anterior. Ese sería más preciso. Esto ustedes vayan y van a ver que sale lo mismo. Sale 241.07 microfarados. 241.07 por 10 a la menos 6 micro, ¿verdad? Resolviendo esto, tengo que mi ganancia de tensión va a ser igual a mi delta B va a ser igual a 62.22 voltios. Listo, ya tenemos también ese resultadito. Ahora, ¿qué más nos piden hallar? A ver, nos piden hallar la corriente en la inductancia y la corriente en la resistencia. ¿Dónde están esas corrientes? Vamos a identificar en el circuito. Esta va a ser nuestra corriente en la inductancia, ¿verdad? Y en nuestra corriente por la resistencia, nos dicen, ¿no? Que va a ser igual, en salida va a ser la misma corriente que el de salida. Y también tenemos que hallar el rizado. Vamos a hacer eso. Ya. Para IL. Para la corriente en la inductancia. Tengo que mi corriente IL va a ser igual a delta B sobre pi por la raíz de 2 por la inductancia capacitiva. Listo, vamos a reemplazar. Tenemos todos los datos aquí ya. Ya hemos hallado también esto, ¿verdad? 62.22, todo esto sobre pi por la raíz de 2 por nuestro valor de inductancia. Nuestro valor de inductancia hemos hallado anteriormente que tenemos que vale 66. 66.6. 66. Ahí me estoy equivocando, no sé. Es aquí. 66.6. De donde yo tengo que mi inductancia va a ser igual a 212.12 miliamperios. Listo. Ahora tenemos que hallar ¿qué más nos pide hallar? Vamos a ver. A la corriente en la resistencia. La corriente en la resistencia.
Ya, tenemos que la corriente en RL, que en realidad la corriente media va a ser igual que la corriente que tenemos como dato, ¿verdad? Pero en este caso, esto vale aclarar que es la corriente eficaz. Vamos a anotar la corriente, todas esas dos corrientes son las corrientes eficaces. Son las corrientes eficaces, ¿ya? Entonces no podemos decir así, esto va a ser igual. En caso de que sea corriente media, te diga corriente media y te quiera confundir, y ya saben qué es esto, ¿verdad? Pero en este caso nos piden elegir corrientes eficaces. Para eso vamos a ir a aplicar igual la formulita. Vamos a la siguiente página. Para la corriente eficaz en la resistencia, vamos a anotar esto, para corriente eficaz en RL. En RL, que va a ser IL y R y R. Esto solamente va a ser L, ¿verdad? Es que puede causar confusión si ponemos así. Ya, eficaz en R. Voy a tener que es la ganancia de tensión sobre pi por la resistencia por la raíz de 2 y por así esto. Y aquí tenemos que multiplicar por así la capacitancia del capacitor 2. Listo, esa es nuestra fórmula para hallar la corriente eficaz en la resistencia. Todo tenemos como dato, ¿verdad? Va a ser 62.22 por 6.66 creo que sale. Van a revisar eso. Eso van a revisar, ese valorcito. Lo demás, todo está bien. Va a ser la resistencia que hemos hallado de 66.023, creo. Sí. Por pi, esto es una constante, ¿verdad? Pi y raíz de 2. Va a ser valor. No va a tener nada. Por XL. Nuestro valor en XL hemos hallado que era 66.60. De 6.60. Listo. Y aquí tenemos que nuestra corriente eficaz va a ser igual a, reemplacen, tenemos que es igual a 21.21 miliamperios. Chicos, listo. No se olviden que aquí, mientras más decimales sean igual, hay más precisión, ¿verdad? Va a ser lo mismo caso para los dos. Listo. Ahora también tenemos que hallar lo que es el voltaje, no, perdón, el rizado. Tenemos que hallar el rizado. Eso también lo hallaremos directamente aquí. Ya, rizado. Hemos dicho que tenía que ser un valor más pequeño que anteriormente hemos hallado en los rectificadores, ¿verdad? Hemos hallado que el valor de 48, 28, dependiendo del rectificador que estábamos usando. En este caso, nos tiene que salir valores más pequeños. Para eso, vamos a aplicar esta formulita. Que mi rizado es igual a 100 sobre 4 raíz de 2 omega cubo por R por C1, C2 y inductancia. Listo. Reemplazando todo eso, chicos, tenemos que 100. Ay, mira mi línea. Sobre 4 por la raíz de 2 por 2pi por 50 al cubo. Por la resistencia que hemos hallado 66.023. Listo. Por capacitor 1 por capacitor 2, vamos a poner 241 directamente. No, vamos a escribir los dos. 241.07 por 10 a la menos 3, porque era, a la menos 6, perdón, porque era micros,
al cuadrado por 2, dice, ¿no ve? O sea, eso hay que volver a multiplicar por lo mismo. Directamente yo lo voy a poner aquí por 2. ¿Listo? Por la inductancia, que vamos a de 105.07. Ya, lo termino de escribir, eso no me entra en el pizarroncito. Pero vamos a poner el rizado, que va a ser igual a 1.4%. Eso no es un buen filtro esto. Es verdad. Mira, literal, me está, en la salida me está dando un valor mínimo de componente altero. Mínimo. Con eso, ¿qué más estoy a ver? Gráficamente. Esto lo vamos a hacer para ya no usar más cartas. Así. Y por decir, hemos filtrado esta onda. Esta es nuestra onda rectificada. Por la ecuación de carga y descarga del capacitor, esto va a venir así. Va a venir aquí. Listo. Aquí. Listo. Ahí. Esta va a ser nuestra señal de salida. La amarillita. Nos está ofreciendo ya mínima, componente alterna en la salida. Nuestro rizado va a ser menos. Ahora, dependiendo del valor de los capacitores, en laboratorio ahí se puede apreciar que esto va reduciendo. Puede salir de ahí directamente. Así. ¿Lo veo? Así, con un gráfico más preciso, claro. En el osciloscopio se puede ver todo eso. Listo. Eso es lo que sería nuestro filtro ahorita. Para la variante de la resistencia se siguen los mismos pasos. Todo es lo mismo. Así que, y esto por si acaso es un problemita de un examen, chicos. Practiquen y saquen estos resultados. Lleguen a estos resultados, y les va a salir. Vamos a empezar la siguiente clase con el tema de transistores.